Soy canaria. El avión ha sido y es parte fundamental de mi vida. Además, soy viajera vocacional y he volado a los lugares más remotos de nuestro planeta. Nunca me pasó nada grave, ni siquiera me extraviaron una maleta. En 2008, mi sobrina Ana falleció en la tragedia del vuelo JK 5022, la catástrofe más grave de los últimos 36 años en España. Estuve un año apartada de todo lo que pasó después, pero el primer aniversario me lleva al lugar donde cerró sus ojos para siempre y me despierta del voluntario letargo en el que me había sumergido, porque ella, que tenía toda la vida por delante, al igual que sus 153 compañeros de viaje a la eternidad. En septiembre de 2009 me incorporé a la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022, AVJK 5022, de la que hoy soy presidenta, y comenzamos a trabajar por desentrañar las causas, pero también por los derechos de los pasajeros, por la asistencia a víctimas y familias, por la prevención e investigación de las causas de los accidentes y por la seguridad aérea. Lo que ocurrió después de las 14 y 24 horas del 20 de agosto de 2008 se puede definir con una palabra: caos. Los familiares, la mayoría de Gran Canaria, llegaron a Madrid 12 horas más tarde sin saber exactamente lo que había ocurrido ni cómo estaban sus seres queridos que se habían subido en Madrid al vuelo JK 5022. A las 8 de la mañana del día 21 nos llevaron a las familias en autobús a IFEMA, el recinto ferial de Madrid, que estaba cerrado en agosto y no estaba preparado para recibir a la marea humana que desesperada buscábamos a los nuestros. Con más de 40 grados de temperatura no había ni agua en las máquinas de bebida. Allí me enteré, por una lista de 18 nombres, eran los supervivientes, pegada a las paredes, que Ana no estaba entre ellos. La lista oficial de pasajeros tardó más de 30 horas en hacerse pública. El día 21 de agosto fue el de la desesperación más brutal a la que me haya enfrentado nunca. Desgarradores testimonios que rompían hasta el corazón más duro. Pérdidas de familias enteras, de más de 40 niños, de adolescentes. Y esa desesperación se agravó por la falta absoluta de coordinación en la intervención de las autoridades, que no siguieron protocolo alguno, ni en el rescate ni en el tratamiento de los familiares o de la muchísima gente que había acudido a ayudar de forma voluntaria. 2 años más tarde me enteré que existía una guía de asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familias, publicada en 2001 por la OASI, con el procedimiento a seguir en una catástrofe aérea. ¿Pero qué es la OASI? La OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil, dependiente de la ONU, a la que pertenecen 191 países que elaboran las normas del transporte aéreo en el mundo. ¿Recuerdan en el avión que al despegar la azafata siempre dice, siguiendo normas internacionales de aviación civil para las demostraciones de seguridad? Todas las compañías aéreas, a través de sus estados, están sometidas a su normativa. Había que llegar allí y lo hicimos. Logramos mucho más que actualizar esa guía que se había quedado obsoleta. Trabajamos para aumentarla de rango y convertirla en un documento que contiene la política de asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familias, aprobado por el Consejo y la Asamblea General, a implantar en todos sus países miembros y supervisarse a través de sus auditorías públicas. En paralelo, acudimos a Europa y logramos introducir en el Reglamento Europeo sobre investigación y prevención de accidentes 3 cuestiones tan básicas y, sin embargo, no reguladas: que la lista de pasajeros se entregara a las familias en el plazo máximo de 2 horas después de ocurrido el accidente, que la información de las causas del accidente se dé a las familias y a las asociaciones de víctimas, y, en tercer lugar, que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas. Con ese reglamento europeo, el trabajo y las presiones de la VJK 5022, el Ministerio Español de Fomento elaboró un plan de asistencia a víctimas para el que le llevamos toda la información más avanzada de los países en el mundo. El 3 de agosto se publica un Real Decreto
del Ministerio de la Presidencia, que contiene y que implica a 4 ministerios: Fomento, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, del que quiero resaltar brevemente lo siguiente. Al Ministerio del Interior le impone la obligación de tener un protocolo de coordinación y actuación ante una catástrofe aérea, evento que hasta ese momento no estaba contemplado en los planes de protección civil en España. A las compañías aéreas también les obliga a tener un plan de asistencia a víctimas y sus familias en el que se incluye desde un centro de atención inmediato tras producirse el accidente para las familias de los pasajeros hasta asistencia psicológica antes y después de la emergencia, así como otros muchos aspectos de singular relevancia para las víctimas. Y también un folleto informativo comprensible que sintetiza toda esta información, toda esta normativa destinada al ciudadano que sufre un accidente aéreo, que le ayude y le alivie su dolor. En cada uno de esos documentos se agradece la participación y colaboración de la VJK 5022, verdadero motor de que en España cuente por primera vez en su historia con normativas que protejan a las víctimas y a sus familias, salvaguardando su dignidad de ciudadano. Otro hito histórico es que España es el primer país de Europa que tiene una normativa por la que se prohíbe a abogados y procuradores acercarse a las familias de víctimas de grandes tragedias hasta pasados 45 días, tal y como sucede en Estados Unidos. Ahora España está a la cabeza, en cierto modo, en Europa con este plan de asistencia a víctimas, pero muy atrás, en la cola del mundo, en investigación de las causas de los accidentes, por debajo de países como Mali, Nigeria o Cuba, según la auditoría de la OASI del año 2010. Aquí no hay una cultura preventiva de seguridad, ni tampoco verdadera búsqueda de la verdad como único medio para prevenir futuros accidentes. Las investigaciones se archivan deprisa y lo habitual es echar la culpa al piloto. Y sin embargo, determinar las causas de un accidente de avión es fundamental para evitar otros, modificando los errores cometidos y así salvar vidas. Nuestra asociación le pidió al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial que hiciera un informe alternativo al oficial para que no nos tallaran de parciales. Ser víctima del sistema no te quita ni la inteligencia ni la capacidad para separar el dolor de la verdad. Este informe, junto al generado por los peritos que también contratamos, reveló la cadena de errores que se produjeron antes, durante y después de la tragedia. Antes, Spanair consiguió una prórroga de 1 mes del permiso de vuelo para el avión, cuando realmente tenía que efectuar una parada para la revisión técnica y documental completa, después de 3 años volando. Era una chatarra volante y aún así se le dio el visto bueno. Cuando el comandante vuelve al parking porque detecta que la sonda de temperatura RAT está a 99 grados y los técnicos de mantenimiento para enfriarla aplican hielo y desconectan el fusible que encubre la brilla que tenía el relé. Después, cuando la Comisión Española de Investigación nos revela que ese relé daba también soporte al TOWS, alarma que hubiera avisado a los pilotos de la errónea configuración del avión y que debían abortar el despegue. Hemos peleado duramente en los tribunales españoles por demostrar la verdad de lo que ocurrió, pero nunca ha sido aceptada ni en primera ni en última instancia. En marzo de 2014 presentamos una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y confiamos ser escuchados allí. Creamos un documental explicando las evidencias que hemos podido probar, dirigido a toda la sociedad en general y en particular a los usuarios del avión, titulado JK 5022, una cadena de errores, emitido por la Radiotelevisión Canaria y visionado en el Parlamento Europeo. Puede verse gratuitamente en la web del mismo nombre y les pido, por favor, que lo vean, que lo difundan. Les ayudará a conocer el alcance de una tragedia que actualmente está sin responsable. Llevo los últimos 6 años de mi vida dedicada a esta causa en la que creo firmemente y mi obsesión es unir fuerzas con otras víctimas en España, Europa y a nivel internacional.
para tener voz propia en los foros donde se deciden las políticas de la aviación comercial en el mundo. En 2011 creamos con otros 5 países la Red Europea de Víctimas SOS Catástrofe, de la que soy vicepresidenta. Y desde 2013, chairperson del Grupo de Víctimas y Familias de Accidentes Aéreos en la OASI. Y como tal, intervine en febrero de este año 2015 en la sesión paralela dedicada a las víctimas dentro de la conferencia de alto nivel de esa organización. Y allí hablé de víctimas ayudando a víctimas, porque las fases de una tragedia aérea son similares al margen del lugar donde suceden y además de apoyo humano, hay mucho conocimiento, lucha y preparación a compartir. También me comprometí a crear una federación internacional de asociaciones de víctimas de accidentes aéreos y sus familias que pudiera ser reconocida por los organismos internacionales. El pasado 21 de julio se constituyó en Madrid y me eligieron presidenta. Formamos parte de ella como asociaciones fundadoras, las de España, Pakistán y Alemania, con el objetivo de ser el paraguas protector de todas las víctimas de accidentes aéreos en el mundo. En la OASI estaban representadas todas las partes del sector aéreo, los estados, las compañías aéreas, los profesionales del sector menos las víctimas, que lo estarán ahora con la federación, que propugna un rearme moral hasta ahora ausente de los debates en el transporte aéreo. Progresar económicamente está muy bien, pero no nos debemos olvidar que los aviones transportan personas, seres humanos. Dejaremos de ser mudos invitados en la aviación comercial, solo atendidos cuando se ha producido la tragedia y lloramos la pérdida de los nuestros. La seguridad aérea no es una abstracción, es una realidad que solo puede ser fruto de una cultura preventiva generalizada de compromiso y exigencia en la que participen todas las partes implicadas: regulador, operador aeroportuario, compañías aéreas, fabricantes, aseguradoras, pasajeros individuales y colectivos de empresas que viajan para realizar su trabajo, y periodistas. Sí, los periodistas también deben comprometerse con la verdad y ser especialmente sensibles con las personas que sufren una tragedia como la nuestra. No es aceptable la publicación de imágenes de seres humanos que sufren y lloran desesperadamente sin consuelo posible. Ese dolor es privado y no debe tocarse. No es asumible la publicación en nombre de la libertad de prensa de la imagen de los cuerpos tapados con una sábana en el pabellón 8 de IFEMA cuando las familias ni siquiera sabíamos dónde los tenían. Y no es ético que el periodista desaparezca cuando el accidente ha dejado de ser noticia, abandonando a las familias a su soledad y silenciando las voces que aportan nuevas evidencias. El tratamiento informativo de un accidente aéreo requiere de una preparación que los medios de comunicación en general ya no se ocupan de fomentar. Un buen periodista debe conocer las complejidades de la industria del transporte aéreo para poder ofrecer una información completa y rigurosa. ¿Se imaginan a un periodista deportivo contando un partido sin conocer las normas del juego? Por eso colaboramos con instituciones que ofrecen programas de formación para periodistas sobre este tema. La seguridad aérea es responsabilidad de todo ciudadano y tenemos que conocer el alcance de nuestras decisiones para poder decidir libremente. Es crucial que nos planteemos, por ejemplo, si un trayecto de avión Barcelona-Düsseldorf puede costar menos de 40 euros. En la industria textil hemos aprendido ya de la cadena de violaciones de derechos humanos que están detrás de 3 pares de calcetines a 2 euros. Hoy, cuando compramos, pensamos más y los fabricantes han tenido que cambiar su oferta y adaptarse a nuestra demanda. Lo mismo debería pasar en la aviación comercial y debe partir del consumidor exigir ética, seguridad y calidad antes que precio en los billetes. James Rison, célebre psicólogo y experto mundial en el error humano, sostiene que la causa principal de los accidentes aéreos reside en las decisiones que se toman en los altos niveles de la administración. Hay que influir en esas decisiones como ciudadanos, siendo inquisitivos y vigilantes, dialogando y en alianza con empresas y administraciones públicas para provocar el cambio. Un ciudadano más exigente y menos conformista es la base de unos servicios eficaces y seguros,
pero también de una convivencia democrática más sana y mejor. Creo firmemente que todo se puede cambiar: las leyes, las normas, los reglamentos, la industria del transporte aéreo, de las compañías aéreas y de la aseguradora. Mi propósito de vida no está en mi cabeza, sino en mi corazón, que lucha por lograr justicia y verdad y porque esta tragedia no vuelva a ocurrir por las mismas o similares causas. En un mundo donde los valores importan poco, algunas personas creemos que merece la pena establecer una referencia moral, dedicando nuestro esfuerzo a impedir nuevas tragedias como tributo eterno a 172 inocentes. No podemos devolver la vida a nuestros seres queridos, pero sí honrar su memoria trabajando por el bien común, para evitar lo que hemos sufrido nosotros y que 154 pérdidas tengan un significado que consuele nuestra alma lo que nos reste de vida. No ha sido nada fácil, pero hemos extraído de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, y los hitos logrados en los últimos 6 años así lo demuestran. Seguiremos poniendo generosidad y esfuerzo para que la aviación comercial en el mundo sea más segura para sus pasajeros, pero también respetuosa con las víctimas y sus familias, por ellos que están en algún lugar siempre en nuestros corazones. Muchas gracias.